Estamos compartiendo hoy el día 20, ¿no? Estamos empezando el día 20 de la desaparición de Luan. Y voy a saludar al doctor Eduardo Jerome, que es abogado penalista, fue juez. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas noches. Bueno, gracias por estos minutos. Primero quería preguntarle por algo que es por ahí un poco técnico, pero usted nos puede ayudar a explicarlo bien. Se decidió el pase de la justicia de la provincia de Corrientes a la justicia federal porque se suponía que era un caso de trata de personas. Entonces lo toma la justicia federal porque el delito de trata de personas es un delito de orden federal, o sea, actúa un juez federal. Pero resulta que arranca la investigación, Eduardo, y enseguida empiezan a hablar de un accidente de tránsito. Y ahí se quemaron los papeles, no sé. Bueno, esto, Franco, realmente si no hubiera un chico de por medio y todas estas circunstancias, podríamos calificarlo de un vodevil, porque va cambiando día a día con una investigación que no tiene un norte establecido, con pautas que realmente van cambiando y que desconciertan al que escucha esto, al lector. ¿Por qué? Porque no vemos que se avance un ápice en la investigación. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sale una tía a hablar de un homicidio culposo, que lo atropellaron, sale la familia a desmentirlo, pero mientras tanto no hay un fiscal, no hay una jueza que esté diciendo, no señor, lo que ha pasado en principio es esto, pero no tenemos al autor, lo estamos buscando. No hay nada. No. Entonces quiere decir que nosotros lo que podemos empezar a pensar es en diferentes delitos que se han cometido. Ya el delito de trata de personas parece que ha quedado desvirtuado desde el momento que la justicia federal ha dicho que no nos corresponde a nosotros porque no hay esta trata de personas y demás. Entonces corresponde que intervenga la justicia ordinaria, que es la justicia de Corrientes. ¿Qué podría haber sido? Y bueno, si según la tía Laudelina dice que había habido un homicidio culposo, si realmente lo que dijo esta tía Laudelina tuviera algún ápice de verdad, podríamos decir que por un lado habría alguien que atropelló al chico y tiene una pena del homicidio culposo, que es una pena de prisión que llega inclusive hasta 5 años. Podría haber inclusive, si no lo mató de inmediato, si lo atropelló y el chico no murió, pero estaba grave y dejaron que se muera, podría haber habido un abandono de persona, Claro. Que sería tanto responsable del que manejaba como de la mujer, que ninguno de los dos se ocupó de que tuvieran una curación, el menor, o bien podría ser directamente una falsedad por parte de la tía, y entonces habría un falso testimonio que también tiene una pena, porque nadie puede declarar falsamente en una sede judicial lo que sea. Tiene que tener una pena si lo que dice es falso. Claro. Y efectivamente tiene una pena de hasta 4 años que puede ser de prisión si lo que dijo esta mujer realmente no tiene una... Claro, pero Eduardo, verdad. ahí entonces ella va y habla, va con un abogado y habla, pero con un fiscal. Pero después todavía no declara con la jueza. ¿Es válido lo que declaró con el fiscal? Sí, es válido, porque los códigos de procedimientos establecen que uno puede declarar ante una fiscalía, puede declarar ante un juez, pero en todos los casos es una declaración testimonial. Y ¿No cuando importa uno que declara, el fiscal no sea el que está llevando la causa? no importa, porque en ese momento el que toma la declaración es el que está a cargo del expediente, por algo la toma. No, pero el fiscal no Después, estaba a cargo del expediente cuando declara la Laudelina. pero no importa, porque ese fiscal que está tomando la declaración después le envía los antecedentes. Correcto. Al que está a cargo. Y entonces se toma como una declaración en la justicia eso. Es una declaración en la justicia. Okay. Entonces, quien declara en la justicia no puede mentir. No puede mentir ni ocultar la verdad, que es una forma de mentir. ¿Qué pena podría caberle a alguien que miente? Bueno, tiene una pena de hasta 4 años de prisión. Entonces, podría ser un delito excarcelable también si le dan una pena menor, si le dan 2 años. Hoy en día,
Sí, hoy en día los delitos son escarcelables hasta tanto no quede firme la condena, ¿no es cierto? Creo que hay un festival de escarcelaciones. Esto viene, y creo que está bien tocarlo, porque es un tema muy álgido, muy importante, que es el tema de la reiterancia, que ahora se está hablando mucho de ese tema. ¿Por qué? Porque si una persona cae detenido y resulta que tiene 7, 8 detenciones anteriores por distintos hechos, pero claro, como fueron hace poco tiempo, el mes pasado, hace 15 días, hace 2 meses, en ninguno de ellos se llegó a una decisión, a una sentencia que tarda mucho en hacerse. Entonces, todos los jueces lo van dejando en libertad porque no tiene una Sí, sentencia anterior. Y terribles. resulta que sale en libertad, delinque, sale en libertad, Sí, 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 delinque, sí, y a lo bueno. mejor en 8 meses, 15 veces metieron preso y 15 Bueno, veces ahora salió cambió en la ciudad de delinquiendo. Buenos Aires, ya cambió eso. Eh, Bueno, Hay una fundamental. ley, Es ¿no? fundamental que Aprobada. cambie Sí. porque la reincidencia Mm, tiene que equipararse en este caso a la mm, reiterancia. Creo que sí. vendría bien explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. La reincidencia es cuando hay una sentencia Mm, anterior y una persona que ya fue sentenciada vuelve a delinquir. mm, Reiterante es cuando no hay una sentencia, porque no entiendo. hubo tiempo de que la haya, y Mm, vuelve a entiendo, delinquir. Y entiendo. bueno, entonces el reiterante Sí. tiene que tener una Mm. sanción, porque si no, no es posible Y que siga doctor Gerome, delinquiendo permanentemente. acá hay mucho mentiroso, hay mentiras claramente en esta causa, y también hay personas que habían delinquido antes, ya que estamos hablando de esto de la reiterancia de más. De hecho, uno de los detenidos, Antonio Benítez, tiene, por ejemplo, una causa por abigeato, ¿no? El propio comisario detenido también estaba denunciado, por lo menos, en otros expedientes, pero lo que quiero preguntarle, y yendo al lugar, es, ¿eso para los que investigan es un dato, un perfil de la persona que te está hablando? Porque a mí siempre me llamó la atención en la investigación que fueron para el lado incorrecto, ¿no? Parecía que iban siempre para el lado contrario del sentido común, ¿no? Es decir, no sé, 10 días con 600 personas buscando en el campo, qué sé yo, abajo de la planta, si estaba Logan. Comparto lo que decís, Franco. Obviamente, a cualquiera le parece que realmente están desvirtuando una investigación cuando nadie tiene una idea concreta. Un comisario que realmente permite determinadas cosas y que inclusive su responsabilidad también está siendo investigada, porque debería tener una actitud realmente de investigador, pero serio. Y cuando nadie hace nada por investigar la verdad, entonces vemos que hay una ineptitud por parte de las autoridades judiciales y por parte de las autoridades de la provincia, que realmente están como jugando un poco sin saber a dónde van. Doctor, en el Esto, minuto en el que Loan desaparece, ¿no? Y empiezan a contarle al padre que Loan no está. Obviamente, la primera hipótesis es sí, bueno, lo perdimos de vista. Ok, no está acá, no está allá, empezás a gritar, ¿dónde está Loan? Empezás a gritar, media hora, una hora, Loan no aparece. Y la segunda hipótesis inmediata es, che, alguien se lo llevó. O sea, pero 40 minutos después tenés que, o media hora, o tal vez antes te das cuenta que si no está, alguien se lo llevó. No es que esperás 10 días para pensar que alguien se lo llevó. Y entonces si vos vas a la segunda hipótesis de sentido común, decís, no está, no lo veo, estamos mirando en el campo y no está, no lo vemos. Segunda hipótesis, alguien se lo llevó. Si alguien se lo llevó, lo primero que haces es cerrar la ruta, los caminos, investigar por ese lado. Bueno, si alguien se lo llevó, ¿por dónde? Y trabajás en eso. Y acá no hicieron nada de esos. Entonces, ¿qué hacemos con eso, Jerome? Digamos, ¿qué hace el ciudadano cuando la justicia no parece dar respuesta ni estar a la altura de una investigación como esta? bueno, es una muy buena pregunta, porque realmente es lo que sucedió. Cuando alguien desaparece en esa forma y un chico, primeramente la familia debe de inmediato tratar de preguntar, recurrir a la policía, recurrir a quien fuere para tratar de averiguar el sentido. Pero más allá de la familia, que podemos por ahí hablar de que sus conocimientos, sus capacidades le impidieron desarrollarse, etcétera. ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Por qué no actúa de inmediato? Claro. Allí
esa policía que no actúa de inmediato, me parece que está incurriendo en un hecho que es de un incumplimiento de los Totalmente, deberes del funcionario totalmente, público. totalmente. Esto le corresponde tanto al comisario como a los policías actuantes, como inclusive si actuó una fiscalía, a ese fiscal que inactuó, Totalmente. que no hizo lo Tiene que explicar correcto. por qué no actuó. Tal cual, Tal vez tal cual. cuando pase este capítulo principal, que es que estamos todos buscando a Logan, lo que pasa es que una cosa está atada a la otra, ¿no? Es decir, que hayan actuado mal implica que llevemos 20 días sin Logan, ¿no? Es decir, que hayan actuado mal en el primer minuto, insisto, ¿no? Esta idea de desaparece. El primer hipótesis se perdió. La segunda, a los 10 minutos, si no lo ves es porque alguien se lo llevó. No, no hay otra que te pueda representar. Digo, tiene Por 5 años supuesto, Logan, 5. No, no estamos hablando de un chico adolescente, precisamente. decir, bueno, perdió un chico de 14, de 3, de 15, que no, hay que analizar si fue una situación de una pareja, una novia, novio, no sé, una mala relación con los padres, entonces se fugó. Y bueno, ahí tiene una dificultad extra, ¿no? A ver cómo se llevaba el adolescente con los padres. Había problemas en casa. Claro, un chico, 5 años, o sea, o lo agarraron, lo metieron en un auto y se lo llevaron, o está ahí. ¿A cuánto puede estar? A 1 kilómetro, a 10 Totalmente de cuadras, acuerdo. 15. ¿Cuánto va a estar de lejos un chico de 5 años? ¿Cómo se va a perder Totalmente ahí? de acuerdo, Franco, con un agravante todavía a todo esto, es que lo que no se hace en ese momento, después es tarde. ¿Por qué? Porque si había que cerrar las rutas, las había que cerrar en ese momento. 15 días después no podemos cerrar rutas que a nada conducen. O sea, había que haber parado en ese momento. ¿Por qué no lo hizo el comisario? ¿Por qué no No lo sé, no hizo el sé, fiscal no que sé, no interviene? entiendo. Tendrán que dar explicaciones, porque todo eso tiene que tener una sanción. Si no, sería una impunidad completa para todos. La ciudadanía espera que acá, si Loan aparece o no aparece, realmente que haya una explicación y que haya las sanciones para los responsables que permitieron que esto suceda. Sí. Esto tiene que ser resuelto de entrada y si no, después va a ser muy difícil poderlo realmente conectar. Ujú. Doctor, por otro lado, ahora volviendo al capítulo del día, quería preguntar su mirada sobre las distintas versiones que dan los protagonistas, ¿no? Los que estuvieron en el lugar, ¿no? Uno dice fuimos para allá, el otro dice fuimos para allá. Hoy Camila fue contundente en la declaración que hizo, diciendo, mira, yo estaba ahí, o sea, nada de lo que dijo la Audiencia es cierto, ¿no? Dijo, no vi circular la camioneta. ¿Cómo hace el juez, o la jueza en este caso, o los fiscales, para determinar quién miente? ¿Eso te das cuenta como juez? ¿Te das cuenta que la forma de declarar, las contradicciones, el nerviosismo, cómo cuentan la historia? Porque llama la atención eso, que por un lado parece gente bastante sencilla para hablar y demás, y por otro lado hay una historia acá armada de una ficción policial, ¿viste? Que parece tener un nuevo capítulo todos los días distinto, ¿no? Es increíble, todos los días abrís el libro y cambia la trama, ya no es accidente, ahora es trata o abuso, ¿no? Entonces, no se dan cuenta, no tienen experiencia ustedes los jueces, los fiscales, cuando en el cara a cara, quién miente, quién dice la verdad. Pero por supuesto, así debería ser, porque para eso se toman las declaraciones, para eso repitieron las declaraciones de algunos, porque hubo un fiscal que dijo, quiero interrogarlo yo, porque lo interrogó el otro, ahora quiero interrogarlo yo. Y cuando uno hace un interrogatorio, y esto pasa siempre en la experiencia judicial, uno hace un interrogatorio, lo tiene al testigo delante o al imputado, es donde le puede hacer preguntas, puede calibrar el tenor de la respuesta, se puede dar cuenta por la forma de hablar y si tiene alguna duda sobre el estado mental de esa persona o sobre su capacidad para ser fabuladora o no, y bueno, tiene a su cargo la posibilidad de hacerle un examen médico de inmediato para determinar cuáles son sus capacidades mentales, cuál es su facilidad para poder inventar historias o Mm. no, una pericia de tipo psicológico. Sí. Estas son cosas que se tienen que hacer de inmediato, Franco. Mm. No puede pasar 20 días sin que ni siquiera se sepa para dónde va el rumbo de la investigación, ¿no? A mí me sorprende todo, Digo en el que caso de Logan, todos todo me sorprende.
del fiscal federal, en este caso, no abre juicio sobre lo anterior, dice que está abocado a encontrar a Loan. Y la sensación que tenemos todos, doctor Jerome, es que todo se hace lento, todo parece ser Muy eterno. lento, eterno. todo muy lento, porque esas declaraciones, eso estoy abocado, esto creo que todo el mundo está abocado, todos dicen lo mismo, no puedo hacer declaraciones. Me parece que a esta altura, lo menos que podría hacer un funcionario judicial es decir, señores, hasta ahora ha pasado esto. Creo que este caso que ha tomado Estado Público merecería que las autoridades judiciales, inclusive los fiscales, el Ministerio Público, tengan la obligación moral de informar a la ciudadanía dónde están parados, qué están haciendo y qué ha pasado hasta el momento. Claro. Y ese cuento de que se puede perjudicar la investigación Sí. es un cuento ya. A esta altura es un cuento, porque pasaron 20 días y realmente a 20 días de esto, ¿qué se puede perjudicar la investigación si realmente la gente está pensando que no hubo ninguna investigación? No, el problema no es la información, eso coincido con usted, ¿no? Que venden esta cosa, no, qué peligro, que sí. No, pasaron 20 días, ¿no? El problema no es lo que se informó, sino es cómo se están haciendo las cosas. Es muy evidente. Hay un testimonio más, el de José. El papá me llama la atención, bueno, a mí por lo menos es una opinión, ¿no? Algunas cosas que dice, su paciencia, ¿no? Su paciencia en esta historia, ¿no? De su chiquito desaparecido. Escuchémoslo. Pero vos decís, pudo haber escuchado, pero no crees en la versión. No creo. Una de Camila. ¿Qué hizo Camila? Camila salió con Laudelina. De hecho, hay una foto, José. Después ella vuelve acá. Ella no tiene nada que ver. ¿Vos la excluís? Por ejemplo, de la situación de la desaparición de Loan. Y no sé, porque ella estuvo acá todo el momento, andaba por acá, no ella. Ella sí le sacó la foto por allá, se volvió. Y después volvió, o sea que no tendría nada que ver en principio. Ella no. ¿Y con quién volvió ella? Por lo que pudiste averiguar. ¿Volvió sola? ¿Volvió con otras personas? Con Laudelina vuelve. Vuelve con Laudelina. Es decir, que siempre Camila estuvo junto a Laudelina. Sí, junto con No Laudelina. hay forma de que Laudelina haya visto algo que Camila no. Sí. José, ¿qué crees que hicieron con tu hijo? Y es más seguro que le llevaron porque decía acá no estamos ni un rastro nada. Es más seguro si... Te lo llevaron. Sí, más seguro que sí. O sea, seguís pensando lo mismo que en los primeros días. Siempre mantuviste lo mismo. ¿Crees que Camila sabe o tiene información de lo que pasó realmente y no lo está diciendo? No sé si ¿Cómo describe José su vínculo, el suyo con Camila? ¿Tienen algún vínculo? No, yo le conocía así, nomás le saludaba y... José, le conozco, si vos hubiese sabido que estaban todos este grupo de invitados, ¿hubiese venido con Loan? No. Te pregunto, José. ¿Por qué? Porque yo soy así, siempre, cuando yo sabía que ellos estaban todos acá, ya... Vos no venías. No venía, venía los domingos, así solo. Bueno, ahí tenemos el testimonio de José, ¿no? El padre de Loan, que estaba en ese almuerzo, ¿no? Está en la foto, Loan está pegadito a él, al lado, la madre describió que Loan nunca se movía del lado de ellos dos, ¿no? Que no se iba con gente extraña, eso me quedó muy claro de la causa, de los testimonios que escuchamos, ¿no? La mamá de Loan diciendo que no se iba con cualquiera, que por eso le llamaba la atención el cuento de que habían ido caminando todos al Naranjal. Ahora, lo único que preguntaría es por qué no pidieron la investigación apenas se dieron cuenta que el menor, que el chico, que el hijo no estaba. Porque me parece que cualquier padre, cualquier familiar va a recurrir inmediatamente a la policía para que digan, falta mi hijo, busquémoslo, apurémonos, porque sabemos todos que si no actuamos de inmediato, después puede ser muy tarde, como efectivamente lo fue. Quiere decir que acá hay una falta por parte de todos, una falta por parte de la familia, de parte de los padres, por parte de la policía, por parte de la justicia. Creo que es una falta colectiva total y el resultado de todo esto es que nadie sabe dónde está Loan. Ni siquiera se sabe si está vivo el pobre chico. Hoy el doctor Burlando, le voy a pedir, doctor Jerome, que lo escuche, porque hoy fueron al lugar, digo, más allá de la parte mediática que tiene la historia, que bueno, muchos se enojan porque, claro, la sensación es que muchos van a hacer el show mediático, ¿no? Los políticos, pero claro, hoy fue al lugar
Y el argumento de Burlando es decir, mirá, yo vine acá y encontré algo que nadie estaba diciendo y es el tema del camino a la ruta 12, ¿no? Que parece que no se lo investigó como corresponde. A mí me llamó la atención también porque ¿cómo es que hay un campo que va directamente a la ruta 12 y a nadie se le ocurrió creer que esa era una hipótesis con la cantidad de gente que supuestamente fue a hacer los rastrillajes? Se hicieron un montón de rastrillajes, me decía hoy Paula Bernini, para el otro lado. Doctor Gerome, para usted, ¿qué es lo más llamativo que tiene hasta hoy el caso Loan? Bueno, lo más llamativo que tiene es la incompetencia de todos, porque esta es otra posibilidad, la salida a la ruta 2, etcétera. Pero nada hay con un fundamento lógico y real. Entonces, como primera medida, encontramos una incompetencia por parte de todos, de todos. Cuando hablo de todos, hablo de las autoridades gubernamentales, de las autoridades judiciales, de las policiales, por parte de la familia que no dio aviso a tiempo, etcétera. Entonces, el resultado que estamos consiguiendo, que se ha conseguido, es el resultado de esa ineptitud completa. Doctor. Yo creo que a esta altura va a ser mucho más difícil llegar a conclusiones asertivas que si se hubiera empezado desde el primer momento, Franco. Una pregunta que nos hacíamos ayer. ¿Es ineficacia, es desidia o es complicidad? Eso no lo podemos saber. Yo creo que hablar de complicidad ya sería realmente avanzar mucho en algo que sinceramente estaríamos ante algo mucho más grave, ¿no es cierto? Porque si fuera complicidad, sería complicidad con el crimen organizado. Nada es imposible en este país, obviamente. No, ya hemos visto intendentes relacionados con el narcotráfico, así que no me sorprendería que el tema red de trata esté presente. De hecho, perdón, doctor Gerome, que lo interrumpo. Sí. Hay que escuchar también a la gente, ¿no? A los vecinos y a las cosas espontáneas, no este momento donde todo parece armado ahora políticamente, ya todo embarrado. Pero si uno hace así, piensa un poquito en lo que pasó espontáneamente, qué dijo la gente, las voces que escuchamos, hubo un montón de testimonios de gente que dijo, sí, me falta mi hijo, a mí me pasó que se llevaron a mi hijo hace tantos años, Fabra, lo escuchamos acá en TN un montón, se acercaron a los móviles, los compañeros. Los primeros días a decir, a mí me pasó que se llevaron a mi hijo hace tantos años, todavía lo estamos buscando, me acuerdo de una historia, hace 20 años que lo están buscando. Es decir, hablamos de gente que está hablando de esto, de vecinos que están hablando de esto, no es que lo decimos nosotros. Yo no tenía la menor idea, o sea, solamente estoy escuchando que hay gente que dice pasa esto. Entonces le pregunto, usted fue juez, digo, ¿escuchó este tema de la red de trata en alguna de estas provincias? Sí. Obviamente que la red de trata opera en muchas provincias y cuando opera realmente, allí voy a darle la razón a la pregunta que me hicieron recién, si opera la red de trata, allí opera con todos los involucrados y lamentablemente participan en ella todos los organismos, todos los órdenes. ¿Por qué? Porque la plata, tanto en la red de trata como en el tema de la tráfico de droga, la plata es tanta la que se mueve que realmente corrompe a cualquier persona. Y entonces, en esos lugares provinciales donde realmente hay gente que tiene sueldos, por ejemplo, del Estado, que a lo mejor no son muchos, y se siente realmente invitada prácticamente a participar de hechos graves por unos pesos y se venden. Esto es real y cierto. Esto es absolutamente cierto. Y no podemos negar que nada de esto suceda. Me da la impresión de que tampoco podemos hacerlo, que todos los casos que pasan estén insertos en esta cuestión. Pero bueno, tampoco puedo decir a priori que no, porque cuando hay una ineptitud tan grande, sinceramente, vuelvo a la pregunta, ¿hay ineficiencia o complicidad? Bueno, solamente el tiempo nos va a decir dónde estamos ubicados, lamentablemente. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Franco. Muy amable. Es la mirada del doctor Gerome respecto a este caso que nos tiene conmocionados. Arrancamos el día 20 en la historia de Loan.
Adiós.